Bueno, continuando con la posición, ahora entraremos a la parte de la simulación en el software Aspen HYSYS. Como mi compañero anteriormente había mencionado, la simulación consiste en un sistema de refrigeración con propano para llevar unos gases que entran a la simulación a puntos de residuos de especificación. Inicialmente se inicia con dos corrientes de gas natural a una temperatura de 60 grados Fahrenheit y una presión para ambos casos de 600 psi. Estas dos corrientes de gas natural se caracterizan porque la entrada 1 que tenemos acá en el cursor ingresa con una composición de metano, propano, etano, N-butano, ibutano, nitrógeno y CO2 en una composición en fracción molar. La entrada 2 tiene una composición de los mismos componentes de la entrada 1 a excepción de CO2, pero en fracción másica. Estas dos corrientes ingresan a un mezclador y al esta mezcla salir del mezclador, valga la redundancia, ingresa a un separador. Esta separación, en este separador lo que ocurre es que se separan los líquidos libres en la mezcla, produciendo dos corrientes, una corriente de líquido y una corriente de vapor, como se observa acá en la simulación. La corriente de vapor ingresa a un intercambiador de tubo y coraza, bajo ciertas características. Tenemos que tener en cuenta de que la caída de presión que se presenta en el intercambiador de calor es una caída de presión de 10 psi tanto en los tubos como en la coraza. Además que tenemos que tener en cuenta de que la ubicación o la orientación en que se encuentra el intercambiador de calor se encuentra en forma horizontal. Además, tenemos que tener en cuenta de que la corriente de vapor proveniente del separador 1 ingresa al intercambiador de calor y la segunda corriente que proviene del separador 2 es la que vuelve a ingresar al intercambiador de calor para así, como existe una diferencia de temperatura, promover ese intercambio térmico y llevar a las especificaciones de temperatura el gas bajo las especificaciones que nosotros queremos obtener. Pero este gas que sale del intercambiador de calor se le nombra cool gas. Este cool gas entra a un enfriador. Este enfriador, con base a la herramienta, a la versatilidad de HYSYS, lo que hacemos es que ingresa a una determinada temperatura y nosotros programamos a la temperatura deseada para obtener la temperatura que nosotros queramos especificar que vuelve a ingresar al intercambiador de calor. Al hacer esta operación, ahí se nos calcula cuál sería el flujo de calor o la energía necesaria para que se dé acá ese cambio de temperatura en el enfriador. Luego que esta corriente cool gas que sale del enfriador y ingresa al separador 2, vemos que sucede lo mismo que en el separador 1. Los líquidos libres en el separador se generan dos corrientes, una de líquidos y una de vapor, ¿cierto? La corriente de vapor ingresa a una menor temperatura, como podemos observar, una menor temperatura que la corriente de vapor del separador 1. Esta corriente ingresa al intercambiador de tubo y coraza y es mediante la cual se puede generar este intercambio térmico. Pero tenemos que tener en cuenta que si se realiza la simulación simplemente con las líneas, porque se está haciendo no una recirculación, pero se está realizando con la corriente 2, para realizar el intercambio con la corriente 1, tenemos que saber que para especificar cuál es la temperatura deseada en la corriente del gas venta, utilizamos la herramienta Adjust de HYSYS. ¿Para qué nos sirve esta? Nos sirve para ajustar el valor de una variable deseada con respecto a una variable la cual va a ser modificada. Es decir, que nosotros programamos cuál es el valor que nosotros queremos observar y ella nos va a hacer el cambio de la variable que nosotros seleccionemos para que nos arroje el valor que nosotros deseamos en el gas venta. Al momento de realizar esta operación tenemos que tener en cuenta el número de iteraciones que vamos a realizar en la simulación.
se recomienda tener un número de iteraciones de 100. Nosotros acá colocamos 1000, pero hay que tener en cuenta que por default la herramienta viene con 10 números de iteraciones, pero es recomendable tenerla en 100 para evitar de pronto que se acabe el número de iteraciones, se termine y no se logre llegar al valor indicado o deseado con el cual se desea alcanzar el valor de la variable o que alcanza a calcularse, mejor dicho. Luego de que esta corriente sale del, del despropanizador y se tiene el gas venta, que es el deseado, con las especificaciones que nosotros deseamos, esta corriente hasta el momento termina ahí. Más adelante la abordaremos, ¿cierto? Lo que se tendría es que las dos corrientes líquidas de los separadores 1 y 2 ingresan, o sea, se encuentran a diferentes temperaturas por el proceso de intercambio térmico. Estas ingresan a un mezclador. Este mezclador lo que hace es, valga la redundancia, mezclar las dos corrientes de los separadores y ingresan a un despropanizador. Al momento de realizar el proceso de despropanizador, se especifica bajo unas condiciones bajo qué condiciones se busca los fondos que tengan una composición definida de propano, y lo que se busca es separar los hidrocarburos más pesados de los hidrocarburos más livianos. No quiere decir que la corriente OVH que se encuentra en la parte superior, gas, no tiene composición de hidrocarburos pesados, sí tiene, sino que la composición de los productos líquidos que se encuentra acá abajo se encuentra con una composición definida de propano y no tiene composición ni de propano, metano, etano, dióxido de carbono ni nitrógeno. Simplemente tiene ibutano, nebutano y, bueno, los hidrocarburos pesados de la cadena que se encuentran acá. Podemos observar propano, butano, N-butano. Acá podemos ver que en la fracción molar no se encuentra ni metano, etano, nitrógeno ni dióxido de carbono, ¿cierto? Inicialmente las dos corrientes que se generan desde el propanizador serían los productos deseados de la operación. Pero si se desea recuperar esta corriente que sale en la parte superior del despropanizador, es una corriente que tiene composición no igual, pero tiene una composición similar a la corriente de entrada de la operación. Lo que se hace es recuperar esta corriente. Podemos observar, si vamos a la opción de composiciones de la corriente, acá se encuentra que la corriente tiene metano, etano, propano, ibutano, N-butano, nitrógeno y dióxido de carbono, ¿cierto? Esta corriente ingresa con una temperatura de alrededor de 11 grados Celsius. Lo que se hace para especificar y tener bajo los mismos parámetros con lo que se inició la operación, se utiliza un calentador. Acá, como habíamos mencionado anteriormente, esta corriente ingresa a un calentador y nosotros especificamos a qué temperatura deseamos que esta corriente se encuentre. Ahí se automáticamente nos calcula cuál es ese flujo de calor que tiene que existir o esa potencia que tiene que haber para alcanzar esa temperatura. Esa es una de la versatilidad que tiene HISE para el cálculo de ciertas variables. Esta corriente con unas especificaciones similares o bueno, iguales en temperatura y en presión a la corriente de alimentación inicial, ingresa un separador. Bueno, acá hay que hacer una aclaración. La corriente que proveniente de los gases del propanizador, al pasar a la corriente OVH, que es la corriente que va a ingresar al separador, en este intercambiador se tiene que especificar cuál va a ser ese diferencial de temperatura al cual se va a realizar. Ahí sí lo puede calcular automáticamente si se especifican el diferencial de temperatura en el cual se va a trabajar. Esta corriente que ingresa al separador hace lo mismo que en los dos anteriores separadores. Lo que hace es que los líquidos libres los separan dos corrientes, una corriente de vapor y una corriente de líquidos.
Esta corriente de líquidos ingresa a un intercambiador de tubo y coraza inicialmente como se realizó en la etapa anterior. Sale una corriente de cool gas que se define, de pronto acá no se alcanza a ver bien, vamos a especificar en el icono para que se vea mejor. Acá vemos la forma del intercambiador de calor. Podemos ver que hay una corriente que ingresa al intercambiador de calor y sale una corriente que se llama cool gas. Esta corriente cool gas ingresa a un enfriador inicialmente como mencionamos anteriormente, esta corriente va a ser sometida a un proceso de enfriamiento bajo un enfriador. Esta corriente que sale del enfriador se va a ajustar mediante la herramienta Ayus porque esta es la corriente que ingresa al separador número 4 y esta corriente lo que se busca es que para que genere el valor deseado del gas venta del segundo proceso, se modifica la temperatura a la cual tiene que ingresar la corriente de entrada del separador 4, porque a su vez, si observamos, la corriente del separador 4 ingresa como agente enfriante al intercambiador de tubo y coraza. Y de aquí es donde se genera, de este intercambio térmico, el gas venta que proviene del intercambiador de calor. Bueno, luego que se tiene estos dos valores del gas venta, lo que se somete es a ver si al momento de realizar un mezclado, cuánta variación existe en la mezcla de estos dos agentes, ¿cierto? Bueno, inicialmente las dos composiciones, las dos corrientes de los dos separadores, del 3 y el 4, son sometidos a un proceso de mezclado. Esta mezcla, este flujo, ingresa a un despropanizador 2, el cual realiza el mismo proceso anteriormente. Cabe destacar que el flujo 2, o sea, el flujo que proviene del gas del despropanizador va a salir con cierta composición de los hidrocarburos que inicialmente entraron en fracción molar, claro está. Pero la corriente de fondos de hidrocarburos pesados, que es lo que se busca separar del proceso de despropanizador 2, sigue teniendo la misma composición de propano porque es la que se indica como parámetro que se debe cumplir de propano en la corriente de los fondos del despropanizador. Acá podemos observar la composición que tendría o que tiene la, la corriente de fondos. Acá vemos. Vamos a observar. La corriente no tiene ni hidrocarburos livianos como metano, etano, propano, pero sí no tiene propano y butano. En el butano no tiene ni nitrógeno ni dióxido de carbono, ¿cierto? Bueno, las corrientes de los productos líquidos generados son sometidas a un proceso de mezclado para ver qué efectos tiene el ser mezclado o la recuperación de estos gases en el producto final, si existe una diferencia entre composiciones, en fracciones molares o se mantiene constante. Acá podemos observar que las dos corrientes de productos líquidos provenientes del despropanizador son mezcladas en un mezclador y esto nos da una composición en la temperatura permanece similar en el proceso de mezclado, ¿cierto? Y la corriente proveniente del gas venta, ambos de los intercambiadores de calores 1 y 2 de tubo y coraza, son sometidos a un proceso de mezclado para ver cuánto cambia la composición y si es que cambia la temperatura de ambos procesos.